Así que les tomamos la palabra. Aquí. Hola, buenas noches.
Buenas noches, doctora. Aló, buenas noches, ¿me escucha? Aló, Sí, doctora, usted se escucha. sí se escucha, ¿no? Sí. Eh, ¿Comenzamos? Sí, doctora, ya son las 9, ya mandé el link igual, ya van a entrar los chicos, supongo. Comenzamos entonces, ¿no? Nada más que... ¿puedo ver las diapositivas, Mariela? Sí, sí, ya las estoy proyectando. Sí, ¿no? ¿Comenzamos? ¿Escucha? Sí, sí, doctora, sí se escucha. Ya. Bueno, buenas noches. Quien le habla es médico ginecobstetra del Hospital Hipólito Unanue. El día de hoy vamos a tomar el tema de síndrome de ovario poliquístico. Siguiente. Ya. Eh, vamos a ir desarrollando durante esta exposición los objetivos principales de este tema. Eh, Obviamente la definición, una epidemiología, la fisiopatología, los criterios diagnósticos, el tratamiento, las conclusiones y finalmente la bibliografía. ¿Seguimos? eh, los objetivos de la exposición, ¿no? Los objetivos de revisar este tema es revisar específicamente la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, aplicar los criterios diagnósticos actuales. Los criterios diagnósticos actuales en referencia a las guías internacionales basadas en la evidencia y en la evaluación del síndrome de ovario poliquístico del 2018, así como la Sociedad Europea y la Red de Reproducción Humana y de Embriología y la Red Internacional del Síndrome de Ovario Poliquístico. A eso nos referimos cuando hablamos de criterios actuales, ¿no? Analizar obviamente el manejo clínico y metabólico y revisar el tratamiento. Siguiente. En cuanto a la definición, eh, hablamos de un síndrome de ovario poliquístico que es un trastorno endocrino metabólico que está principalmente caracterizado por la triada. La triada básica que nos da es el hiperandrogenismo, una disfunción ovulatoria y un ovario poliquístico. Eh, Continuamos. Siguiente. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, tiene una prevalencia de un 6 a un 13% en las mujeres, principalmente en las mujeres en edad reproductiva. Eh, el SOP es la principal causa de infertilidad de anovulación y tiene una alta asociación con la obesidad, resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas. Seguimos. Ya, en la fisiopatología podemos observar primeramente que hay un eje principal que es una alteración a nivel de la alteración central al nivel del GNRH, ¿no? El GNRH y los cambios que se van a producir a nivel del hipotálamo, principalmente en la hipófisis, que van a ver una alteración, una pulsación anormal de la secreción del FSH y el LLH, ¿no? Va a haber el LH va
se va a aumentar, se dice que hasta en 2 veces en relación con el FSH. El LH aumenta y el FSH disminuye, aunque hay en algunos casos que el LH se mantiene, pero en la mayoría, más de un 60% aumenta el LH. ¿Y qué es lo que va a producirse cuando se produce el aumento del LH? Cuando se produce el aumento, sabemos que el LH, ¿cuál es su principal, su principal función? Es la estimulación de las células de la teca, de la teca interna, ¿no? Y va a hacer que se produzca mayor andrógenos. ¿Qué tipo de andrógenos? Principalmente, en general, todos los tipos de andrógenos. Los andrógenos, tanto la testosterona libre, la testosterona total, la dehidroepiandrosterona. Eh, después también tenemos aquí que eso no solamente se va a dar aquí a nivel, o sea, esos cambios también se van a dar al nivel del hígado, ¿no? En el hígado, o sea, se va a producir una resistencia de la insulina, se va a producir un aumento de la insulina y el aumento de la hiperinsulinemia va a producir un aumento de la producción de estrógenos y por ende tenemos que ahí en la parte del hígado se ve que va a disminuir las hormonas fijadoras de hormonas, no, la globulina fijadora de las hormonas sexuales van a disminuir. Eso va a ser también de que se produzcan más estrógenos, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que se produce? O sea, cuando hay muchos andrógenos, los andrógenos van a permitir a nivel de los ovarios, van a impedir la maduración folicular, van a hacer que se detengan el crecimiento folicular y va a haber que se detenga también la ausencia de los folículos. Es por eso de que no, se va a producir la anovulación, ¿no? La anovulación o la oligomenorrea. Eso es a nivel de los ovarios y por ende también a nivel del útero, ¿no? Eh, y siguiente, resistencia a la hiperovulación y la ovulación. Siguiente, ya. Para nosotros, cuando nosotros hablamos en un diagnóstico, se toman los criterios de Rotterdam, ¿no? De Rotterdam del 2003. Eh, Específicamente para hacer el diagnóstico y cuando estamos en síndrome de ovario poliquístico, ese va a ser el eje. Estos tres principales eh, sí, manifestaciones como es el hiperandrogenismo, la anovulación y los ovarios poliquísticos, ¿no? La que sigue, eh, de los criterios de Rotterdam se requiere, o sea, son 3 los criterios, se requieren 2 criterios para hacer el diagnóstico. En las adolescentes se requieren los 3 criterios porque en las adolescentes especialmente hay algún consenso en el que dicen de que en las adolescentes por su mismo desarrollo hormonal, los folículos siempre van a estar aumentados, ¿no? Por eso que para el diagnóstico de las adolescentes no se usa la ecografía, se usan los 3 criterios. ¿La que sigue? Eh, el, el primer criterio es el hiperandrogenismo, ¿no? En el hiperandrogenismo, por el mismo aumento de las progesteronas, o sea, cómo van a actuar la testosterona, cómo va a actuar en el, en el organismo. O sea, se va a producir un aumento de los andrógenos que van a hacer que se haga un bloqueo del orificio folicular por una hiperkeratosis. Esta sobreproducción de sebo va a proliferarse, se va a proliferar y, y así como va a ir, aumenta la testosterona que se va a biotransformar en el dehidrotestosterona, ¿no? Que eso es por medio de la enzima 5 reductasa. Eh, entonces,
En muchas mujeres el aumento de los andrógenos va a ser mayor producción de sebo, que luego se va a generar una inflamación y una formación de comedones. Es por eso que el tratamiento del acné está enfocado principalmente en la disminución de la inflamación, disminución de la producción de la queratina y disminución de la colonización de estos gérmenes y obviamente en la disminución de los andrógenos, ¿no? También evaluamos, se evidencia en el hiperandrogenismo el hirsutismo del sistema de Fermat-Walway, ¿no? Aquí, si vemos, hay nueve, zonas donde se van a manifestar, donde se va a manifestar los vellos inusuales, se podría decir, ¿no? O sea, en el hirsutismo también se da por el aumento de los andrógenos. Aquí el aumento de los andrógenos es muy importante porque va a definir el tipo de la distribución del vello, ¿no? O sea, en los folículos pilosos, la testosterona se biotransforma, ¿no? En la dehidrotestosterona. Nuevamente, también por medio de la enzima reductasa. Tanto la testosterona como la dehidrotestosterona van a convertir el vello corto y suave en un vello terminal grueso. De estas ambos andrógenos, el que es más fuerte o más eficaz es la testosterona, ¿no? Y esta biotransformación es irreversible y solo el vello ubicado en las áreas sensibles a los andrógenos se van a transformar en vellos terminales durante el tratamiento, ¿no? Que de esos, como vemos, estamos en el labio superior, en el mentón, en las patillas, eh, en, en, en el tórax, en la pelvis, ¿no? En la pelvis tiene que ser un triángulo, en el tórax, en los miembros superiores, en la parte interna, en la parte de la espalda, en la parte de espalda inferior. Aquí se cataloga como hirsutismo, como hirsutismo sugiere una puntuación umbral de más de 3. Esto cabe mencionar también de que depende de la raza, ¿no? Porque en la raza mediterránea ellos en algún, es, tienen más acentuado esta ubicación del hirsutismo, ¿no? La que sigue, como dijimos, uno de los criterios era el hiperandrogenismo, ¿no? Que se va a manifestar de esa manera. Ahora tenemos la disfunción ovulatoria. La disfunción ovulatoria, como hemos visto, eh, para que ¿cómo se va a manifestar? Clínicamente se va a manifestar con una oligomenorrea, o sea, con un ciclo menstrual de más de 35 días, o puede ser también con una amenorrea en las mujeres en edad reproductiva, 3 meses de ausencia de la menstruación, o puede ser también menos de 8 ciclos en un año. ¿La que sigue? El ovario poliquístico en ecografía es el tercer criterio, ¿no? Los ovarios poliquísticos, esto es según Rotterdam, que en el cual nos estamos basando, se dice que ecográficamente se ven más de 12 folículos. Los folículos son de 2 a 9 milímetros y el volumen ovárico es de 10 milímetros, ¿no? Y la distribución generalmente es periférica o en forma de collar. Sin embargo, los últimos consensos nos dicen de que los folículos ahora se consideran 20 folículos, ¿no? 20 folículos, ¿por qué? Porque eso depende, eh, la, los ecógrafos actuales son más modernos y ponen como un criterio ponerlo que tengan de 8 megahertz y tienen mejor resolución. Eh, es por eso que ahora consideran no 12 sino 20 folículos, ¿no? Y lo que sí queda allí son los folículos de 2 a 9 milímetros. ¿Por qué? Porque también no se tiene que evidenciar un folículo dominante o un folículo roto. Están los 12 folículos pequeños, ¿no? Eh, y el volumen. Es muy importante también el volumen ovárico de 10 milímetros. La que sigue.
Eh, en el síndrome de ovario poliquístico tenemos cuatro fenotipos, ¿no? Si ustedes ven, estos fenotipos A, B, C y D están también en base a los criterios. El eje sigue siendo los criterios de Rotterdam, ¿no? El hiperandrogenismo, la anovulación, y el ovario poliquístico, ¿no? Entonces, de todos, de todos ellos, el que es más común y el que es más severo, se podría decir también, es aquel que el fenotipo A, porque están presentes tanto el hiperandrogenismo como la ovulación y el ovario poliquístico, ¿no? Eh, Eso es en el fenotipo A. En el fenotipo B, si vamos a evidenciar, están presentes el hiperandrogenismo, la anovulación, pero el ovario poliquístico no, ¿no? O sea, si es hiperandrogenismo, está el acné, el hirsutismo, ¿no? Está la alopecia, la anovulación, oligomenorrea, menorrea, o puede ser infertilidad también. eh, es, y en, en ausencia de los cambios ecográficos, como es el ovario poliquístico, ¿no? Eh, en el fenotipo C, la, eh, se evidencia la clínica de un hiperandrogenismo y ecográficamente los ovarios poliquísticos, ¿no? Eh, y con ciclos menstruales normales. Eh, en el fenotipo D, que es el más leve, está la anovulación y ecográficamente se evidencian los ovarios poliquísticos, ¿no? Seguimos. La siguiente. Aunque siempre, o sea, es importante tener presente que hay una a diferenciar la presencia, o sea, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y un ovario poliquístico, ¿no? Porque que diga ovario poliquístico y un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O sea, ¿cuál es la principal diferencia entre estos? Es que el ovario poliquístico es solamente un hallazgo ecográfico. En cambio, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrino-metabólica. eh, y la clínica no necesariamente en el ovario poliquístico se va a manifestar estos cambios de hiperandrogenismo o de anovulación, ¿no? En cambio, en el síndrome de ovario poliquístico sí hay. Las menstruaciones con un ovario poliquístico, generalmente las menstruaciones son normales. Y en el síndrome de ovario poliquístico hay una oligomenorrea o una menorrea. Los andrógenos en el ovario poliquístico son normales. En el SOP están elevados. La fertilidad es normal. En el SOP puede haber o no puede haber infertilidad. Y el diagnóstico de ovario poliquístico con el SOP, el diagnóstico de ovario poliquístico es ecográfico, ¿no? Es por eso que en las adolescentes se necesitan estos tres criterios para nosotros decir que estamos frente a un SOP. Eh, ya, ujú, ya, la siguiente. eh, ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico? A ver, diagnóstico. Ahorita a ver, la anterior, en las manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, clínicamente, ¿cómo vamos a evaluar a la paciente, ¿no? La irregularidad de las menstruaciones, que puede venir con una oligomenorrea o con una menorrea. También pueden venir estas jovencitas con
con un sangrado uterino anormal, ¿no? Eh, También pueden venir con esa clínica porque no hay ovulación y cuando no hay ovulación, recuerden que en la segunda etapa del ciclo menstrual no va a haber una oposición de progesterona a estrógenos, como no se va a producir, no se va a producir, no va a haber esa oposición de progesterona a estrógenos y va a ser una hiperplasia endometrial, ¿no? Y esta hiperplasia endometrial, como hay esa no existe esa oposición, puede darse un sangrado. Pero recuerden que los ciclos van a ser, o sea, en la segunda mitad van a ser largos. Es por eso que se convierten luego, también se van a convertir en una oligomenorrea. Eh, y como ende la infertilidad, porque si no hay un ciclo, o sea, los andrógenos, los, la gran cantidad de andrógenos han hecho que, o sea, se acumulan múltiples cantidades de folículos pequeños y estos folículos, o sea, el andrógeno retiene el crecimiento folicular y y como retiene el crecimiento folicular, no se va a haber una ausencia de un folículo dominante. Es por eso que hablamos de una infertilidad, del hirsutismo, del acné y de, de la obesidad. La que sigue, sí, la que sigue. Ah, no, acá está metabólica, dice, ¿no? La otra. Ujú. El aumento de la resistencia a la insulina. Generalmente los andrógenos van a producir un aumento de las insulinas. Esta hiperinsulinemia va a hacer que se produzca, como vimos ahí, eh, la insulinoglobulina del factor 1, los cuales van a hacer que aumenten también la producción de los andrógenos, junto con la disminución de la globulina fijadora de las hormonas sexuales, ¿no? Que, que, que son las que inclusive con las pacientes que hacen a la resistencia a la insulina, con el tiempo también no controlan la glucosa y por ende hacen una diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2. ¿Qué sigue? La, la evaluación clínica. eh, Hacemos una evaluación, una buena anamnesis, un examen físico. En la historia clínica, tener en cuenta hay o no hay oligomenorrea, amenorrea, la cantidad del flujo, la cantidad, la frecuencia eh, de su ciclo menstrual. También tener presente el uso de los anticonceptivos o de los anticonceptivos de emergencia. En el examen físico podemos evaluar también con el esquema del sistema de Ferriman-Walway que acabamos de ver el hirsutismo. En el perfil hormonal, a ver la que sigue, en el perfil hormonal vamos a tener la parte bioquímica, la que sigue, a ver, por favor. Es lo que sigue. Sí, en la parte bioquímica, ¿cómo yo haría el diagnóstico para un síndrome de ovario poliquístico? Eh, Dijimos que aumentan los andrógenos, ¿no? Principalmente los andrógenos, la testosterona libre, la testosterona total y la dehidroepiandrosterona, ¿no? O sea, el DEAS, ¿no? Eh, el diagnóstico se hace con el, solicitando la testosterona libre, ¿no? Y el índice del andrógeno libre. El índice del andrógeno libre va a ser igual a la testosterona total sobre, sobre la globulina fijadora de las hormonas sexuales por 100. Esto tiene que ser menos de 4,5, ¿no? Ese es el principal, el que tiene más,
para más sensibilidad para hacer, el que más frecuentemente, no sensibilidad, sino que el que más frecuentemente aumenta en el síndrome de ovario poliquístico es la testosterona, ¿no? La testosterona libre se dice que aumenta hasta un 70, un 80% en las mujeres con un PSOP. El DEAS, que es la dehidroepiandrosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona, que es el DEAS, también aumenta, pero es más sensible, se puede sacar también el índice del andrógeno libre. Después también vemos la relación del LH sobre el FSH, que es +2, ¿no? eh, en la disfunción ovárica para saber si es que la paciente ovula o no ovula, la segunda fase de su ciclo menstrual se le puede dar la progesterona de 10 miligramos de 3 a 5 días y ver si es que hay o no hay menstruación, para ver si la causa es estructural o es ovárica, ¿no? Eh, Otra manera de poder evaluar si es que hay eh, una disfunción ovárica es hacer una ecografía seriada, ¿no? Se realiza la ecografía del tercero al quinto día y ver si es que hay, eh, en, en estos días se van a ver solamente folículos pequeños. Luego del día 11 y 14 se va a ver si ya se podría observar si es que se evidencia un folículo dominante, ¿no? Y después de estos días, si es que hay un folículo roto. Eso también nos va a inducir a nosotros a ver si es que la paciente ovula o no ovula. Es una manera también de poder hacer el diagnóstico. ¿La que sigue? Doctora, una pregunta. En Sí, la diapositiva anterior, ¿qué significaba progesterona 21 ECM? allá. La progesterona se realiza el día 21 del ciclo menstrual. Ah, el dosaje, ya está bien, entiendo, gracias. Ujú. Bien, bien. Eh, en la evaluación metabólica es muy importante, y en general en el síndrome de ovario poliquístico es muy importante tener presente el IMS, porque como hemos evidenciado en las personas obesas, inclusive se dice que si una mujer disminuye su peso de un 5 a un 10% de su peso corporal, la restauración de la función reproductiva se va a mejorar de hasta un 55 hasta un 90% en todos los casos. O sea que acá es muy importante el peso. Ahora, cómo yo evalúo el índice de masa cuando es mayor de 25 y la relación de la cintura a cadera tiene que ser, y es mayor de 0,8, ¿no? O sea que como vemos, la disminución de peso es esencial, esencial. ¿Cómo disminuyo de peso? Con una dieta o con ejercicios, ¿no? Ahora, pedimos una glucosa que debe de ser de 110, algunos dicen 126, una glucosa o un test de tolerancia a la glucosa, pero es con una glucosa basta. Eh, en el, en el perfil lipídico, solicitamos a las pacientes eh, el LDH y solicitamos a la paciente su LDH. La presión arterial, bueno, se toma su presión arterial. ¿A qué sigue? ¿Qué sigue? Dice, estilos de vida, ¿no? Acá, eh, el estilo de vida, como hemos dicho, que es primordial, es básico. Todo tipo de tratamiento que piensen en cualquier fenotipo que podamos encontrar, y encontramos sobre todo a una mujer obesa, eh, eh, el peso es primordial, ¿no? Ejercicios y una dieta saludable. ¿El que sigue? A ver, ¿qué dice aquí? Ya, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Eh, dentro de las patologías eh,
vamos a hacer un diagnóstico diferencial principalmente con la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Aquí, ¿cómo yo hago mi diagnóstico? Yo sé que para el síndrome de ovario poliquístico yo solicito la testosterona con la testosterona y té libre, sobre todo el té libre, ¿no? Más que la testosterona total. Y la hiperplasia en la suprarrenal congénita, lo que se va a elevar es la 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Ahora, si yo quiero ver un diagnóstico diferencial con la hiperplasia suprarrenal congénita, que es más común, veo en quienes generalmente aparece más, o sea, el inicio del SOP aparece en las mujeres adolescentes. El inicio de la hiperplasia suprarrenal aparece en las niñas y en la adolescencia. La testosterona está elevada en el SOP, pero en la hiperplasia suprarrenal está elevadísima, está un poco más elevada. Y la hormona que vamos a ver es principalmente los cambios con la testosterona, la T libre y la hidroxiprogesterona, ¿no? Y el tratamiento, o sea, vamos a ver manifestaciones hiperandrogénicas, pero el tratamiento varía. Es por eso que es importante tener presente en el diagnóstico. El tratamiento varía porque en el SOP nosotros hacemos un tratamiento con anticonceptivos orales o con metformina o inducción de la ovulación, pero en la hiperplasia suprarrenal congénita hacemos el tratamiento es con corticoides, por eso que hay que tenerlo presente, ¿no? Ahora, otro diagnóstico diferencial hacemos con la hiperprolactinemia, ¿no? En la hiperprolactinemia solicitamos la prolactina, que lo normal es menos de 25, es lo normal, ¿verdad? Después también hacemos con el síndrome de Cushing, solicitamos el cortisol, el hipotiroidismo, solicitamos el TSH, que también debe ser de menos de 4.5, ¿no? Y hay tumores secretores de andrógenos que de acuerdo a su clínica también solicitamos los exámenes de laboratorio, ¿no? O, sí, la que sigue. Otra creo que es, antes de la metformina creo que hay otra, el tratamiento hormonal. Sí, esa, ¿no? Sí. Eh, a quiénes vamos a hacer tratamiento hormonal? Nosotros vamos a hacer tratamiento hormonal desde anticonceptivos combinados, o sea, pues, ya. Eh, ¿en quiénes ¿En quiénes hacemos? Primeramente, nosotros cuando vamos a ver un tratamiento, vamos a evaluar si es que la paciente desea gestar o no desea gestar, ¿verdad? Si estamos frente a una paciente que no desea, que está sin deseos de tener gestación, entonces vamos a comenzar con los ACOs combinados. Todos los ACOs son combinados, tener siempre presente eso. ¿Y qué antiandrogénicos conocemos? Los principales, el principal que es la ciproterona, la clormarinona y la drosperinona, ¿no? Y tener presente que, bueno, se describe de que, o sea, todos los ACOs combinados traen dos tipos de hormonas, un estrógeno y un progestágeno, ¿no? Dentro de los progestágenos utilizamos la ciproterona, es la más recomendable, ¿no? Con el etinilestradiol nos dicen de 35 microgramos. Recordar que el etinilestradiol trae efectos colaterales, ¿no? Como cefalea, dolor, o sea, algunas pacientes náuseas, las pacientes algunas no lo toleran. Eso no, o sea, eso es cuando las manifestaciones androgénicas están bien pronunciadas, está en primera línea, ¿no? Pero podemos también tratar a la paciente con anticonceptivos que tengan los estrógenos de 20 a 30 microgramos de etinilestradiol. Eh, y recordar de que dentro de los progestágenos o antiandrogénicos, los que tienen menos riesgo de trombosis venosa profunda es el levonorgestrel, la norestestrona, el norgestimato,
tenerlo presente, ¿no? Pero para el tratamiento del hirsutismo utilizamos la espironolactona, ¿no? Eh, mm, sí, o sea, si bien es cierto que lo ponen como primera línea ese etinilestradiol de 35 microgramos, lo utilizamos solo cuando hay un hirsutismo muy pronunciado, muy severo, ¿no? Y cuando también el acné también es muy severo. A ver la que sigue. La que sigue. Eh, la metformina la utilizamos sobre todo en aquellas pacientes que tienen, eh, en aquellas pacientes obesas, ¿no? En aquellas pacientes obesas y que tienen resistencia a la insulina, ¿no? Y es muy recomendable en aquellos pacientes que tienen tolerancia a la glucosa. La que sigue. Damos de 800, no, de 850 microgramos, ¿no? Iniciamos con 850 y podemos ir subiendo la dosis cada 12 horas. ¿Quién sigue? ¿Sigue? ¿A qué sigue? ¿Qué sigue? Tratamiento de la novulación. En el tratamiento de novulación vemos principalmente, o sea, son criterios principales por la fertilidad, ¿verdad? En el tratamiento de la novulación, bueno, primeramente tenemos que la infertilidad anovulatoria es de un 75% y la causa más común de anovulación en general es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Em, Dice optimizar la salud antes de inducir la ovulación monofolicular. Cuando dicen optimizar la salud es como dijimos al inicio, es ver el IMS de la paciente, si es más de 25, o sea, el IMS de la paciente, los ejercicios, tener presente los ejercicios y la dieta, a eso se refiere. Em, em, sí, ahí está, disminuir de peso y eh, el, de los, de los medicamentos que se utiliza actualmente es el letrozol, ¿no? Porque el letrozol tiene grandes ventajas sobre el clomifeno, que es el que al inicio se usaba. Ahora han salido nuevos medicamentos y el letrozol es el que tiene mejor efecto, mejor impacto ante la ovulación, porque la inducción es monoovular. La vida media es corta, de 45 horas. Se asocia más a nacidos vivos, produce menos embarazos múltiples y tiene una ausencia de un efecto antiestrogénico a nivel del endometrio y a nivel del cuello uterino. La que sigue. Como les mencionaba al inicio, cuando se comenzó con esto de la fertilidad, de inducción de la ovulación, se utilizaba el citrato de clomifeno, ¿no? Que sobre el letrozol es mejor el letrozol, ¿no? Pertenece a una categoría X. La vida media es más prolongada, de 5 a 21 días, se acumula en la grasa corporal para aquellas mujeres que son obesas, se inicia el igual que tanto el letrozol como el clomifeno, si nosotros queremos inducir una ovulación, en el ciclo menstrual se compone de 28 días, ¿no? Del día 1 al día 5 se puede iniciar a tomar. El letrozol se comienza con 2.5 miligramos, dependiendo en el mismo, se comienza así, con 2.5 miligramos del día 2, 5 por 5 días, y se le hace un seguimiento ecográfico, principalmente en los días que está ovulando. Si se evidencia que hay algún folículo dominante, que este folículo dominante está en 18 miligramos, en 18 milímetros el folículo que yo estoy encontrando con mi hallazgo ecográfico, entonces se puede dar la progesterona, ¿no? O sea, esto es para inducir, para, para el tratamiento de la ovulación. Después se utiliza también las gonadotropinas, la hormona folículo estimulante, el drilling. El drilling, no les puse el dibujito porque
pero el drilling es quirúrgico, ¿no? El drilling eh, tiene específicamente ahí 4 características. Se dice que debe de ser, eh, es laparoscópicamente, que laparoscópicamente se realiza eh, una incisión, una incisión de 4 milímetros de profundidad, solamente 4 veces y por 4 segundos, ¿no? Porque a mayor laceración o punzación de los ovarios, hay mayor posibilidades de que la paciente llegue a tener adherencias. Antes se hacían más. O finalmente la fertilización in vitro, ¿no? Eso es para un tratamiento de la ovulación o para las pacientes que realmente desean salir gestando. Eh, la que sigue. Ah, eh, Dentro de lo que hemos mencionado, o sea, las guías internacionales recomiendan que todos los criterios son en base, o sea, el diagnóstico lo vamos a hacer en base a los criterios de Rotterdam. Solamente recuerden que en la parte ecográfica ya no es 12 milímetros, sino son 20 milímetros. Se mantiene de 2 a 9 milímetros de los folículos. Tienen que haber 20 foliculitos allí y no tienen que ser más de 9 milímetros porque pueden ser 12, 14 milímetros. Significa que ya está apareciendo un folículo dominante, ¿verdad? Entonces, puede producirse un óvulo, o sea, puede decirse que sí hay ecográficamente, que sí esa paciente sí ha ovulado. Por eso los criterios son actualmente. Hemos puesto, porque en la literatura dice que es del 2003, que son 12 folículos, pero recuerden que es 20 folículos actualmente, ¿no? De 2 a 9 milímetros y el volumen tiene que ser 10 milímetros, ¿no? El volumen del ovario. Y recordar que, bueno, antes, como les comenté, el clomifeno, antes, si vemos el clomifeno, antes era de primera elección, pero ahora como ha aparecido este nuevo medicamento, los últimos años, tampoco no es tan nuevo, el letrozol, que tiene muchas más ventajas sobre el clomifeno, tener eso presente, ¿no? Y un énfasis en el estilo de vida, pues porque las pacientes de síndrome de ovario poliquístico, si bien es cierto, algunos dicen que puede ser un factor genético, otros lo relacionan como una herencia autosómica dominante tanto con cierta expresión en los hombres como en las mujeres, porque se ha visto también que los hombres, aquellos que tienen un cierto grado de familiaridad con una mujer que tenga un síndrome de ovario poliquísticos, estos varones tienen aumentado el DEAS, el dehidroepiandrosterona, lo tienen aumentado y son no son, sino hacen calvicie prematura y tienen resistencia a la insulina, ¿no? Resistencia a la insulina en relación a otros varones que no tienen familiares de una mujer con síndrome de ovario poliquístico, por eso que lo asocian como una herencia autosómica dominante, ¿no? Y eh, énfasis, bueno, la que sigue. ¿Qué sigue? La que sigue, conclusiones. Eh, las conclusiones es que el síndrome es un síndrome, ¿no? Es un síndrome, es complejo, ¿no? Es complejo porque si ustedes ven, hay muchos cambios endocrinológicos, ¿no? Hay muchos cambios metabólicos. Hay como consecuencia, las pacientes eh, su, el manejo debe de ser multidisciplinario, no solamente el ginecólogo, no, sino también el endocrinólogo, el dermatólogo, ¿no? Por eso que dicen que el manejo debe ser multidisciplinario, porque esta enfermedad impacta en las mujeres, sobre todo con su, con, con la parte reproductiva,
con la parte reproductiva y como consecuencia también metabólica, porque con el tiempo hacen diabetes mellitus tipo 2 o también hacen una hiperplasia endometrial, ¿no? En aquellas mujeres que no menstruan, hacen con el tiempo y que son obesas una hiperplasia endometrial. También hay un impacto psicológico, ¿no? Por la calidad de vida, sobre todo en las jóvenes. Y bueno, y la que sigue. Bueno, eso sería todo, ¿no? Alguien sí he puesto unas preguntas de discusión porque, como les he comentado en varias oportunidades, el criterio ecográfico actual, ¿no? ¿Cuál es el criterio ecográfico actual según los consensos eh, de de las sociedades, tenerlo presente, porque si bien es cierto, nosotros hablamos de los criterios de Rotterdam del 2003, pero hay criterios que se han cambiado en el 2013, en el 2018 y el 2023, ¿no? Y eso es lo que les comento. Después, cuál es el tratamiento de infertilidad, como les dije, también el medicamento que actualmente tiene más ventajas es el letrozol sobre el clomifeno y las complicaciones metabólicas que se van a dar en las pacientes, sobre todo en las mujeres obesas, ¿no? Eh, Son trastornos metabólicos, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensiones, dislipidemias y a nivel de del, a nivel del útero, las hiperplasias endometriales e inclusive hasta, no es que le van a dar, ¿no? Si es que no se controla, porque en realidad es todo no es solamente uno, sino es un trastorno hormonal de todos los ejes de todos los ejes del organismo de la mujer. ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que todo claro. Bueno, si todo quedó claro, creo que eso es todo, chicos. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Ok? Gracias, doctora. Creo que el doctor va a pasar lista, ¿no? Sí, chicos, falta el QR todavía. Ujú, Buenas, en un momento, buenas noches con todos. Ya proyecto el QR de asistencia para los alumnos. ujú. Bueno, entonces conmigo eso es todo, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor.
Muy bien, 2 minutos, entonces estamos en comunicación. Buenas noches, muchas gracias. Doctor, disculpe, una pregunta. Por si acaso sabrán sobre la clase que nos faltó de hoy día, que es de amenorrea primaria y secundaria, ¿cuándo la vamos a recuperar? Doctora, buenas noches. Sería bueno coordinar con el delegado. Sí, lo que pasa es que la delegada ya salió y creo que no puede volver a entrar. Ya, pero yo tengo activo todavía, por eso yo salgo al último, doctora. ¿Le puedo dictar mi número de celular para que mañana me mande un WhatsApp Sí, doctor. para hacerme recordar? Apunte, por favor, doctora. Sí, doctor. A ver, le dicto. Sí. 973 973 82 82 73 73 10. 10. Ajá, me manda un WhatsApp mañana a las 9 así y para tratar de comunicarme con el delegado, la delegada, para coordinar, me dice falta la clase tal y para decirle que ella coordine con el grupo. ¿Usted cómo se llama para guardar su número? Doctora Aguilera, Ya, bueno, está bien. Cualquier cosa igual le preguntamos entonces, ya, porque aún no se sabe, creo, ¿no? sí, Ah, ya está bien, doctor. Ya, bueno. ya. Hasta luego. Buenas noches, doctora.